sencillita. Vamos a ver que es muy rápida también, que es la prueba de Magneman. Veamos primero el ejercicio que vamos a desarrollar. Veamos primero el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces vamos a ir al taller. Vamos para el taller. Bien. Vamos a hacer el número 31. El 31 y el 32. Vamos a hacer el 31 y el 32. Esta es una prueba muy sencillita. Obviamente, esta prueba, para hacerla, tiene que ser que los datos se cuadren de la manera que vamos a ver. Entonces dice así. Se realizó, este es un ejercicio muy viejo, pues. A ustedes, yo creo que a ustedes no les tocó, esto es historia patria, para ustedes, a mí sí me tocó en vivo y en directo. Bien, dice así. Se realizó un estudio donde se quiere determinar si hay un cambio en la opinión de los colombianos sobre los acuerdos de paz con las guerrillas. Siempre hemos estado mucho tiempo logrando los acuerdos de paz con la guerrilla. La encuesta se realizó antes y después del ataque de la guerrilla a la base militar de las Delicias Putumayo. Los resultados son los siguientes. Entonces, vamos a ver, antes del ataque, había personas a favor y había personas en contra de los acuerdos de paz. Después del ataque, a esas mismas personas, esto es un requisito de las pruebas, a esas mismas personas se le preguntó si estaban a favor o en contra. Veamos los resultados que se encontraron antes y después, y se los voy a explicar. Muy bien. Estos 10 colombianos, su opinión antes del ataque es que estaban ¿a qué? A favor de los acuerdos de paz. Y después del ataque siguen con la misma posición, a favor del acuerdo de paz. Entonces, eso se lee así. Antes estaban a favor. Después del ataque, siguen a favor esas 10 personas. Pero, ¿qué pasó con estas 32 personas? Antes estaban a favor. Después del ataque, estuvieron en contra. O sea, esos 32 personas cambiaron de opinión debido al ataque. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta que esos 32 cambiaron de opinión. Anteriormente estaban a favor, después del ataque, ¿sí? Están en contra. Muy bien. Estos 19, ¿cómo los leemos? Anteriormente estaban en contra, ¿sí? Y después del ataque ya están a favor del acuerdo de paz, como quien dice, esto nos puede seguir dándonos bala, esto hay que negociarlo, nosotros no podemos terminar con esto, seguir en esta lucha patricida. Entonces, esos 19 también cambiaron de opinión. Y por último, estos 25 quiere decir que estaban en contra antes del ataque y están en contra después del ataque. Listo. Nos dice, realice la prueba de hipótesis con un nivel del 5% y concluya. Muy bien. Listo.
Veamos entonces cómo se llama la prueba y qué vamos a hacer. Bien, la prueba que vamos a ver se llama la prueba. Esto parece que fue hecho por un irlandés o por un escocés. Este es el apellido, así se le conoce, la prueba de Mahnemann. Mahnemann fue el que se craneó esta prueba. Y lo que quiere mirar es para la significancia de los cambios. Bien, ahorita le explico más en la hipótesis que eso quiere decir para la significancia de los cambios. Voy a hacer nuevamente el resumen porque va a ser muy importante. Aquí estamos a favor, en contra, a favor. Uy, estoy escribiendo perverso, a favor. No corregir, pues que esto se ve muy feo. A favor, en contra. Muy bien. Recuerden que esto era antes y esto fue después del ataque. Después. Vuelvo y copio los datos. Aquí eran 10. Aquí fueron 32. Aquí fueron 19. Y aquí fueron 25. Muy bien. A esta celda, a esta primera celda, en la fórmula la vamos a representar como la letra A. Esta va a ser B. Esta va a ser C. Y esta va a ser D. ¿Sí? Muy bien. Realmente, hablemos de A, de las celdas A y D. ¿Qué pasa con las celdas A y D? Realmente estos 10 colombianos cambiaron de opinión. ¿Cambiaron de opinión? No. Estaban a favor antes y estaban a favor después del ataque. Estos 25 colombianos que están acá estaban antes en contra y después en contra. Entonces, estas celdas A y D realmente no cambiaron de opinión. No cambiaron de opinión, ¿sí? Como vamos a ver, en las fórmulas no van a participar. Vamos a ver que no los vamos a tener en cuenta. Son valores que no los vamos a tener en cuenta. ¿Quiénes son las que nos interesan realmente? B y C son las celdas de interés. Porque estas cambiaron de opinión. Cambiaron de opinión. Bien, preguntas, inquietudes. Antes de seguir, pues, para el estadístico de la prueba.
Muy bien. ¿Listos? Entonces, van a ver que nosotros en la fórmula B y D, o sea, que son las celdas donde hubo cambio de opinión, con eso vamos a construir el estadístico de la prueba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. Bien, el estadístico de la prueba lo vamos a llamar chi cuadrado. O sea que eso ya nos va a indicar cuál tabla es la que vamos a manejar. La vamos a llamar la chi cuadrado calculado. ¿Qué nos dice la fórmula? Esta es una fórmula muy sencilla, nos dice la diferencia entre B menos C, ojo, ahorita le explico esto. Estas dos rayitas quieren decir valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Todo lo vuelve positivo. Todo lo que está dentro, esa diferencia la convierte en positivo. El valor absoluto lo que hace es que si me da menos 5, trabajamos con 5 positivo. Y si da 4 positivo, seguimos trabajando con 4 positivo. Entonces, simplemente el valor absoluto lo que hace es que a esa diferencia la convierte en positivo. Si la diferencia era negativa, pues. Entonces nos dice, coja el valor absoluto de B menos C, le resta 1, lo eleva al cuadrado y lo divide sobre B más C. Entonces, en nuestro caso, nuestra chi cuadrado, para que vean pues que esto se puede hacer muy fácil, coge. ¿Cuál es el valor de B? Que nos dio 32. Le restamos el valor de C, que es 19. Valor absoluto. Menos 1 al cuadrado. Y abajo, B, que es 32 más 19. Hagamos operaciones. 32 menos 19 nos da 13. A 13 lo elevamos. Entonces esto nos da 12 al cuadrado sobre 51. Y 12 al cuadrado sobre 51. 12 al cuadrado sobre 51 nos da 2.82. Lo único que hay que tener de cuidado es que cuando esta diferencia dentro de este valor absoluto nos da negativo, si hubiera sido al contrario, 19 menos 32 nos da menos 13. Ese menos 13 lo convertimos positivo, 13. Y a 13 menos 1 le da 12. Muy bien, tenemos el estadístico de la prueba. Segundo, vamos a buscar el valor de la tabla. El valor de la tabla. Recuerden que en la prueba nos dijeron, hágalo con un 5%. Entonces vamos a mirar. El valor de la tabla va a ser un h cuadrado de alfa y siempre va a ser un grado de libertad. Siempre va a ser un grado de libertad. Entonces tenemos, vamos a buscar la h cuadrado
del 5%, recuerden que estamos trabajando con una significancia del 5%, en el enunciado no lo decía, y lo vamos a trabajar con un grado de libertad. Lo podemos buscar en la tabla del h cuadrado del 5%, un grado de libertad, y eso nos da 6.635. Ah, no, 5%, perdón. Estaba mirando otra parte. 3.841. 3.841. Listo. Muy bien. Ahora sí, planteemos las hipótesis. Para plantear las hipótesis, tenemos que tener muy claro qué hecho fue el que nos motivó. En este caso, usted podía haber preguntado antes, estaba haciendo una encuesta sobre la opinión del acuerdo de los colombianos, y se dio un hecho posterior a la primera encuesta, se dio un hecho posterior que usted dijo, no, yo voy a volver a preguntar a ver si la gente con este hecho cambió de opinión. El hecho acá, sí lo tenemos que tener claro, que fue el que hizo que se tomara la información antes y después, fue el ataque de la guerrilla a Las Delicias. Ahorita lo buscamos en internet. A Las Delicias, Putumayo. Eso tiene sus años ya, muchachos. Creo que ya pasan los 20 años. No pasan, pueden estar los 20 años. Entonces, por eso es que les digo que esto es historia patria para ustedes. Esto lo tienen que leer ustedes en los libros de historia. A mí me tocó vivirlo. El ataque de las guerrillas a Las Delicias. Muy bien. Ese hecho, queremos mirar si se presentó fue un cambio en la opinión de los colombianos. Entonces vamos a plantear la hipótesis así. Entonces la hipótesis así. La H sub 0, en otras palabras, en resumen, es que no hay cambios significativos. No hay cambios significativos después del hecho. Bien, eso es en términos generales. Concreto en el contexto del problema, estamos diciendo el ataque, que es el hecho de las guerrillas, más bien de las guerrillas, pero bien, pongamos de las guerrillas, el ataque de las guerrillas a la base de Las Delicias no cambió la opinión de los colombianos sobre el acuerdo de paz. Sobre el acuerdo de paz. Yo vuelvo, repito, muy importante es H0. H0 lo que nos está diciendo en general es que no hay cambios significativos después del hecho que se midió, que se analizó o que se consultó. Versus H1, si hay cambios significativos. Si hay cambios significativos en la opinión
después del hecho. Después del hecho. ¿Sí? En nuestro caso, estaríamos diciendo, me estoy yendo muy rápido, entonces volvamos a leer esto. H sub 0, no hay cambios significativos después del hecho que se consultó. El ataque, en este ejercicio, el ataque de las guerrillas, que es el hecho, el ataque de las guerrillas a la base de las delicias, no cambió la opinión de los colombianos sobre el acuerdo de paz. Versus H1, si hay cambios en la opinión después del hecho que se consultó. Entonces, escribamos qué es lo que queremos decir nosotros acá en el ejercicio. Entonces, H1 en este caso, decimos es que la opinión de los colombianos cambió. La opinión de los colombianos, perdón, termino aquí bien. Pero la opinión de los colombianos sobre qué? La opinión de los colombianos sobre los acuerdos de paz cambió después de ataque a las delicias. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos para el último paso. Ya se me olvidó. Primero calculamos la estadística de la prueba, segundo fue el de la tabla, tercero la hipótesis, este es el cuarto. Zonas de aceptación. Muy bien. Como es un H cuadrado, recuerde que el H cuadrado, la H cuadrado es así asimétrica. El valor que nos dio la tabla es la barrera que nos separa las zonas. Entonces recuerde que en este caso el valor de la tabla nos dio 3.841. En este caso, a este lado se acepta H1. Sí, recuerde que aceptar H1 quiere decir que sí hubo cambios significativos. Entonces, aquí decimos hay cambios significativos. Muy bien, y acá H sub 0 se acepta. Entonces aquí decimos que no hubo cambios significativos. Muy bien. Recuerden cuánto nos dio el estadístico de la prueba. Chicos, ¿se acuerdan cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 2.82. 2.82. Con ese valor cae acá. Luego con ese 2.82, ¿qué vamos a concluir? Veamos la conclusión. Listo. Entonces veamos pues así pues las zonas de aceptación. Muy fácil.
Con el estadístico de la tabla, perdón, con el valor de la tabla construimos el límite. Ya sabemos que a la derecha se acepta H1, a la izquierda se acepta H0. En este caso nuestro estadístico cayó en la zona de aceptación H0. Entonces veamos qué conclusión sacamos. Entonces la conclusión es que el ataque de la guerrilla no registró cambios significativos en los colombianos sobre el acuerdo de paz. ¿Sí? Entonces, no registró cambios significativos en los colombianos sobre el acuerdo de paz. Recuerde que se aceptó H0. H0 es que no hay cambios. Muy bien. Veamos entonces el otro ejercicio que vamos a hacer. Mientras yo busco acá. Muchachos, listo. Les voy a compartir pues esto. Les voy a compartir lo que acabé de encontrar sobre la toma de la base de las Delicias. Yo pues creo pues que ustedes, ninguno hubiera nacido en este momento. Miren que la toma de las Delicias fue un ataque, yo espero que estén mirando la noticia, ¿no? Fue un ataque perpetrado por las FARC el 30 de agosto del 96. Vea que a uno se le va borrando del cassette. Yo les decía que eso tenía por ahí 20 años. Va a cumplir 24 años contra las bases de las Delicias del Ejército Nacional en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. Tras el ataque realizado por aproximadamente 500 guerrilleros, 27 militares murieron, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados, constituyéndose así en uno de los más grandes reveses sufrido por las fuerzas estatales colombianas en su lucha contra la FARC. Para que miren pues, el ejercicio es viejito y miren pues lo que fue para las noticias colombianas de que atacaron una base militar y generaron tantas bajas y tantos secuestrados. Esto igual a cuando tomaron Mitú. Ese sí es el campeón. El campeón de los ataques guerrilleros fue la toma de Mitú. Ese sí fue el campeón. Muy bien, pero este fue uno de los ataques más serios que tuvo las guerrillas a las Fuerzas Armadas de Colombia. El ataque de las Delicias. Muy bien. Estaba aprendiendo un poquitico de historia, muchachos. A ustedes eso ya es historia para ustedes. A mí ya eso es, nos tocó vivirlo. Muy bien. Vamos a mirar el segundo ejercicio que vamos a hacer. Esto es un poco de psicología. Si hay alguien que trabaja bastante las pruebas de Kahneman, son los psicólogos. Curiosamente, los psicólogos no les gusta la estadística y terminan muchos de ellos teniendo que trabajar con la estadística. Muy bien, dice así: un psicólogo infantil está interesado en la iniciación de los niños en los contactos sociales. Ha observado que los niños recién llegados a una guardería suelen iniciar sus contactos personales con adultos
antes que con otros niños. Estamos hablando de niños de guardería, pues muchachos. Predice que con creciente familiaridad y experiencia, los niños iniciarán cada vez más contactos sociales con otros niños y no con adultos. Para probar esta hipótesis, observa 25 niños en su primer día en la guardería y clasifica su iniciación en los contactos sociales de acuerdo con que haya sido con un adulto o con un niño. Observa cada uno de los 25 niños después de un mes, haciendo la misma clasificación. Los datos se resumen en la siguiente tabla. Entonces, miren, el contacto del primer día con adulto y al mes se encontraron 4. ¿Sí? Bien, estos 14 niños, ¿qué nos están diciendo? Que cuando llegaron a la guardería por primera vez buscaron un adulto. ¿Por qué? Porque es la primera vez en una guardería. Entonces, ellos están más familiarizados con el papá y con la mamá que de pronto con otros niños, si son, inclusive esto influye más si son el hijo único o el mayor de la familia. ¿Sí? Bien, veamos estos 4. Estos 4 iniciaron con niños y al mes siguieron iniciando su contacto con niños. Como pueden ver, esos no cambiaron. Perdón, este fue al revés. Aclaro. Iniciaron con niños 4 y al mes ya estaban con adultos. Fenómeno, muy sencillo, los famosos mordelones de las guarderías. Esa es una epidemia. En la primera reunión de los padres de la guardería, generalmente algunos les dicen, o lo tienen que llamar aparte y dicen, su hijo es mordelón, ya ha mordido más de un muchachito acá. Entonces hay niños que de pronto sufren eso, que llegan a una guardería, al principio se hacen amigos con los niños, alguien les pega una mordida y ya buscan, ya es un adulto. Entonces esos 4 van a ser importantes. Y tenemos 3. Esos 3 tuvieron iniciación con niños y al mes siguen con niños. Realice la prueba con una significancia del 5%, o sea que no cambiamos la significancia. Muy bien. Vamos entonces a practicar con el archivo de Excel. Resulta que en el archivo de Excel, en la misma prueba de independencia, al lado de las rachas, del archivo de rachas que utilizamos en la clase pasada, abajo está la prueba de McNeman. Simplemente tenemos que tener claro qué valor, esta primera celda que les voy a mostrar acá, en color amarillo, esa celda es A, que es en este caso los niños que empezaron con adultos y siguieron con adultos. En el ejercicio, este era 4. Esta segunda celda es la que representa B, que en este caso, en el ejercicio son 14. 14 niños que empezaron con adultos y al mes ya estaban en contacto con los niños. Esta es la C. Eso fueron al contrario. Empezaron en contacto con niños y pasaron para adultos. 4. Y por último, tenemos que fueron los que tuvieron contactos con los niños y después tuvieron contactos con los niños, que es 3.
Muy bien. En este caso, nuestro estadístico nos dio 4.5. Es el estadístico calculado. Ahí está. Listo, ya está calculado. Yo no sé este valor de dónde salió. Listo. Muy bien. Abajo está el H cuadrado de la tabla con un 5%, que está el valor que tenemos ahí, que es 3.841, que fue el que buscamos en la tabla. Entonces miren que la prueba está todo completica. Este grado de libertad no hay que cambiarlo, siempre va a ser 1. Lo que puede cambiar acá son estos valores. Estos valores, si nos hubieran dicho un h cuadrado del 2, con el 2 podemos cambiar ese valor ahí tranquilamente y nos lo calcula el ejercicio. Bien, el valor que vamos a buscar es este. Entonces ya está listo, ya tenemos todo listo. Ya tenemos el estadístico de la prueba, ya tenemos el estadístico de la tabla. Ya simplemente vamos a plantear las hipótesis. Como siempre, lo más importante es cómo planteamos la hipótesis, qué es lo que queremos probar. Muy bien. Acá lo importante, chicos, a ver quién me ayuda. ¿Cuál es el hecho que nos motivó a tomar la medida del antes y después? En el anterior era el ataque de las guerrillas. Acá, ¿qué hecho es el que nos llevó a tomar la medida el antes y el después? A ver, ¿quién identifica el hecho? Profe, no es el contacto de los niños con adultos. No, ese no es el hecho. No es el hecho. El hecho es, pregúntese otra vez, ¿cuándo tomó el antes y el después? ¿Qué pasó ahí? Para que tomáramos el antes y el después, ¿qué pasó? El hecho no tiene que ser algo como una noticia, simplemente puede ser el tiempo. El hecho acá que se quería mirar era el efecto tiempo, que en este caso son los 30 días. Lo que se quiso mirar era qué pasaba al cabo de 30 días. ¿Será que esos 30 días el tiempo, el niño cambia de contacto? Ese es el hecho. El hecho acá en este caso fueron los días, los 30 días. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos eso. Porque para eso vamos a plantear la hipótesis. Entonces estamos diciendo así. H sub 0. ¿Qué decimos? Decimos que el tiempo. Entonces decimos, con el tiempo transcurrido, que en este caso es un mes, no, acuérdense que la hipótesis nula siempre es no, no se registran ¿qué? No se registraron cambios en los contactos realizados por los niños de la guardería. O sea, lo que le está diciendo en otras palabras, los niños no cambian, a pesar de que llevan tiempo en la guardería, no cambian sus contactos. ¿Sí? Versus HS1 con el tiempo transcurrido, aunque en este caso mes, si se registran cambios significativos
en los contactos realizados por los niños de la guardería. Entonces veamos las hipótesis de H0. Con el tiempo transcurrido, mes, no se registraron cambios en los contactos realizados por los niños de la guardería. O sea que no modificó su actitud, no modificó su comportamiento. H1, con el tiempo transcurrido del mes, sí se registran cambios significativos en los contactos realizados por los niños de la guardería. Ya tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Ya tenemos también la chi cuadrado, que aquí en este caso vimos que la chi cuadrado calculado fue 4.5. Tenemos la chi cuadrado de la tabla, 0.05, 1, que vimos que fue 3.841. Listo, entonces vámonos para la zona de aceptaciones. Dibujemos la chi cuadrado. Dibujamos la chi cuadrado. Recuerde que acá colocamos el valor de la tabla. $3.841. Recuerde que acá aceptamos H1, entonces si hubo cambios significativos. Muy bien. Y a este lado, recuerde que se acepta H sub 0. Aceptamos H sub 0. No hay cambios significativos. Muy bien. En nuestro caso, recuerden que el estadístico calculado 450, ¿dónde va a caer? ¿A este lado o a este lado? Como pueden ver, 450 cae en esta región. Entonces, estaríamos aceptando H1 y estaríamos diciendo que sí hubo cambios significativos. ¿Sí? Muy bien. Preguntas e inquietudes porque vamos a concluir y vamos a investigar hacia dónde se cambiaron hacia dónde se cambió el comportamiento de los niños. Porque cuando a veces dice hay cambios, pues la pregunta que nos van a hacer es sí, pero ¿para dónde? Esa es la pregunta que nos hacen a continuación. Listo. Entonces, está claro, el estadístico nos dio 4,50, ¿sí? El estadístico de la tabla nos dio 3.841. Con esa región, sabemos que el estadístico cayó en la región de aceptar H1, entonces pongamos la conclusión. Entonces, nuestra conclusión es
al cabo del mes, en la guardería, los niños han cambiado de manera significativa sus contactos. Entonces la conclusión es que al cabo del mes, en la guardería, los niños han cambiado de manera significativa su contacto. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde se inclinaron sus contactos? Veamos los datos de los... para saber hacia dónde fue el cambio, nos remitimos a los datos originales. Volvamos a los datos originales. Los datos originales. Estos son los datos originales. Recuerden que los cambios son este 14 y esto 4. ¿Qué es lo que probamos esto? Que este 14 difiere de manera significativa con este 4. Eso, en otras palabras, es lo que estamos diciendo. Este 14 difiere significativamente de este 4. Veamos hacia dónde se inclinó la balanza. Recuerda que estos 14, ¿qué significaba? Que anteriormente el primer contacto era ¿con quién? Con el adulto. Y ahora esos 14, el contacto lo están haciendo ¿con quién? Con los niños. Mientras que acá, estos 4 tenían un primer contacto con los niños y ahora ese contacto es con el adulto. Entonces, es claro que el que es mayor inclina el cambio. Entonces, el cambio se presentó acá, de adulto a niños. Entonces, pongamos eso. Esa es la conclusión que nos deben preguntar. ¿Hacia dónde se inclinó el cambio? Ya sabemos. ¿Hacia dónde se inclinaron sus contactos? Entonces, digamos, el contacto que predomina fue el cambio de adulto a niños. Entonces podemos decir que ese cambio fue el más significativo, que cambiaron su contacto inicial de adultos a niños. ¿Sí? Muy bien. Digamos, ¿en dónde se utiliza mucho esta prueba Mandelman? Para que sepan. ¿Dónde se utiliza bastante? Digamos pues que vamos a explicar el caso más utilizado de esta prueba de Mandelman. Entonces digamos que el caso más utilizado o el más recordado más recordado de esta prueba se realiza en los famosos debates
de televisión entre dos candidatos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo de eso, pues. El caso más utilizado, más recordado de esta prueba se realiza en los famosos debates de televisión entre dos candidatos. Generalmente, si eso lo hacen pues los países más organizados del mundo, no, aquí en Colombia de pronto lo hacen muy poquito, pues no, generalmente los periodistas, el que patrocina el debate no tiene este conocimiento de que existen este tipo de pruebas, no hace eso. Lo que hace mucha gente es que antes del debate le preguntan, por decir algo, vamos a preguntarle a 1.200 personas. 1.200 personas, ¿sí? Entonces le preguntan, hombre, usted antes del debate está, generalmente en Estados Unidos, que se polariza el asunto. ¿Usted está con el candidato demócrata o con el republicano? ¿Sí? El antes. Y veamos el después. Entonces, cogen a las mismas 1.200 personas, les preguntan el antes, ¿con quién está? Y después del debate, a esas mismas 1.200 personas, le preguntan, después del debate, ¿con quién se queda? Entonces, veamos este ejercicio. Entonces, digamos que en este caso, aquí nos dicen que 600 personas de los 1.200 antes del debate estaban con el candidato demócrata, ¿sí? Y siguen después del debate con el candidato demócrata. Nos dicen que estas 90 personas estaban antes con el demócrata y ahora está con el republicano. Ahora nos dicen que antes del debate estaba con el candidato republicano y después quedaron con el candidato demócrata. Y estos 465 estaban antes con el candidato republicano y después del debate con el candidato republicano. ¿Sí? Muy bien. Nos dicen, realice la prueba. La prueba con una significancia del 3%. Vamos a hacerla. Entonces, tomemos los datos. 600, 90, 45 y 465. Entonces, veamos el caso. Yo vuelvo y repito. Lo que más lo utilizan mucho, que le da más prestancia a la prueba, son las famosas encuestas pre y post debate. Entonces, lo que hace la cadena patrocinadora del debate o firmas consultoras es que le toman la pregunta antes del debate con quién está, con cuál de los dos candidatos está, con el demócrata o el republicano. Y después del debate le vuelven a preguntar a las mismas 1.200 personas con quién se quedó. Entonces vuelvo y repito, estos 600 no cambiaron de opinión, por eso es que este es A. Estos 90 sí cambiaron de opinión, anteriormente estaban con el demócrata, ahora está con el republicano. Por eso es C, porque también cambiaron de opinión, anteriormente estaba con el republicano
ahora está con el Demócrata. Y estos 465 no cambiaron de opinión. Estaban con el republicano, siguen con el republicano. Vamos a utilizar el archivo de Excel. Muy bien. Vamos a hacer el archivo de Excel. Entremos los datos. ¿Cuánto nos dio acá? 600. ¿Cuánto nos dio B acá? 90. ¿Cuánto nos dio C acá? 45. ¿Y cuánto nos dio D? 465. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 14.341. Ahora, recuerden que estamos trabajando con el 3%. Aquí ya tenemos el estadístico de la tabla. El estadístico de la tabla nos dio 4.709. ¿Listo? Miren que en esta prueba lo más importante es plantear las hipótesis. Los cálculos, los hallazgos de la tabla, nos lo dan los programas. Pero aquí la gracia es plantear las hipótesis y obviamente concluir. Veamos entonces cómo planteamos las hipótesis. Bien, la pregunta acá es ¿cuál es el hecho? ¿Qué hecho nos motivó para tomar las medidas antes o las opiniones antes y el después? ¿Quién me dice cuál es el hecho? Chicos, ¿cuál es el hecho? Tan juiciositos como están de... ¿Cuál es el hecho? Don Juan Pablo, ¿qué fue lo que nos motivó para hacer el estudio antes y después? No, pero yo no sé. Aquí se tomaban la molestia de medir el antes y el después de qué. ¿Qué hubo ahí de intermedio? Es la guerrilla. No, eso fue en el primero. En este ejercicio. Ah, pero yo no sé. Doña Angie, dígame cuál es el hecho. No, profe, no sé. Ah, muy bien. Doña Isabel. Profe, los El hecho, famosos pues, debates. eso sí. ¿Perdón? Los famosos debates. El famoso debate, claro. ¿Usted por qué se tomó la molestia de tomar medidas antes y después para saber qué efecto tiene el debate? O sea que el hecho es el debate. El debate, muchachos. O pues que la gracia de esto, como vuelvo y repito, es las hipótesis. El hecho que estamos midiendo o el que queremos mirar si presentó cambios fue el debate en la televisión. Entonces ahora simplemente si vamos a plantear la hipótesis. ¿Qué quiere decir? En el debate de televisión, acuérdense que siempre H0 es no se registran cambios o no se registraron cambios. En la opinión de los electores hacia los candidatos republicano o demócrata. Versus H1, el debate televisivo sí registró cambios.
cambios en la opinión de los electores o de los ciudadanos, como quieran. Aquí digamos que los electores. Sí registró cambios. O sea, alguien salió favorecido. Que eso es lo que buscan siempre medir en el debate. ¿Quién ganó el debate? ¿A quién le fue mejor? ¿Sí? Entonces, una forma es haciendo esta prueba. Muy bien, ya tenemos la hipótesis H sub 0 y H sub 1. Recuerden que lo que nos motivó a hacer la medición el antes y el después fue el debate de televisión. El hecho es muy importante que lo tengamos presente. H sub 0. En el debate no se registraron cambios en la opinión de los electores hacia los candidatos republicanos o demócratas. O sea que el cambio no es significativo, no le favoreció a ninguno de los candidatos. Fue un empate, si se puede decir. Versus H1, el debate televisivo sí registró cambios en la opinión de los electores. Bien, entonces recordemos que nuestro estadístico calculado en este caso nos dio 14.341. Y el de la tabla nos dio 4.709. 4.709. Entonces, zonas de aceptación. Entonces dibujamos la chi cuadrado. Recuerden que acá dibujamos el valor de la tabla. Acá aceptamos H sub 1. Y acá aceptamos H sub 0. Esto queda claro que con este estadístico calculado, el valor cae acá. Entonces, si hubo cambios significativos. En el debate. Entonces, si hubo cambio significativo, ¿a quién favoreció en este caso el debate? Recuerden un dato importante, ¿a quién favoreció el debate? Veamos pues a quién favoreció. Miremos que los cambios fueron los siguientes. Fueron los siguientes. 90 antes estaban con el candidato demócrata. Después con el republicano. Y 45 antes estaban con el republicano. Y después con el demócrata. ¿Quién tiene el mayor valor? 90. Entonces, si antes eran demócratas o estaban con el candidato demócrata y ahora con el republicano, podemos concluir también que los cambios favorecieron al candidato republicano.
a ese. O sea que, ¿quién ganó el debate? El candidato republicano. Muy bien. Entonces, con esto terminamos. Decimos, miremos los cambios. Los cambios fueron los siguientes. 90 estaban antes con el demócrata. Ahora después están con el republicano. 45 antes estaban con el republicano. Después del debate fueron demócratas. Al que le fue mejor es el más alto. En este caso, como ese cambio es significativo, quiere decir que el debate le favoreció al candidato republicano. O sea, que este se puede decir que fue el ganador del debate en el estudio. Y se supone que si el estudio está bien representado, esas 1.200 personas tuvieron que haber sido bien escogidas, bien aleatoriamente escogidas, en este caso a nivel país, para que decir, hombre, es que a nivel país el que ganó el debate fue el republicano. Muy bien. Detenemos la grabación.